Qué fácil es encontrar los errores y los defectos en otros. Qué tan difícil es reconocer los errores que vienen de nuestra parte. Por eso el Señor Jesús dijo que antes de mirar la paja del otro, tenemos que mirar la viga nuestra. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Usted puede encontrar la agenda devocional en México en este número 55 1378 9236. Y si la quiere encontrar en Chile, la puede pedir a este número 979 88 58 13. Estamos en el Salmo 19 y hablamos de lo que significa la palabra de Dios. Qué extraordinario todo lo que Dios nos enseña día a día. Voy a avanzar. Voy a llegar al versículo 12 del Salmo 19. Y esta es una belleza, porque mire lo que dice a la luz de la palabra de Dios, porque estamos hablando de la palabra de Dios, y él sigue hablando de la palabra de Dios. Mire lo que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué el salmista, hablando de la palabra de Dios, se hace una pregunta como estas? ¿Quién puede entender sus propios errores? Y él mismo responde: líbrame, Señor, de los que me son ocultos. ¿Qué quiere decir? Que en este camino en el que nosotros vamos, realmente es difícil reconocer cuando estamos en un error, cuando tenemos los ojos vendados y andamos como ciegos, porque esa es la triste realidad. Y yo quiero decirle una cosa: uno de los objetivos del enemigo es mantener a la gente ciega, mantener a la gente cometiendo los mismos errores hasta destruir poco a poco su vida. Porque así como una gran torre o edificio se construye ladrillo por ladrillo, lo mismo el diablo sabe que de error en error va acabando y va minando la vida de una persona. ¿Cuántos seres humanos han destruido sus vidas? ¿Por qué? Por el errorcito aquel. Y es que nosotros a veces nos dejamos impresionar de las palabras. Es que esto yo lo hice sin querer. Es que este es un error, pero es un error que no vale la pena. ¿Sabía usted que en la ley de Moisés se tenía que pagar sacrificio por un pecado llamado los yerros? ¿Y qué eran los yerros? Los pecados que se cometían por ignorancia. Pero le voy a dar un dato. Así era un pecado de ignorancia, la ley decía que debía ofrecerse sacrificio, porque igual era un pecado. Entonces la gente sigue insistiendo: es que fue un errorcito, es que lo hice sin culpa, es que fue sin querer. Pero todo se va volviendo error tras error, problemita tras problemita, y aquí yo sigo insistiendo. Póngale el nombre que quiera, pero eso de que es que yo lo hice sin querer. Si una persona se pega a una corriente de luz de 300 vatios, pues déjeme decirle una cosa. La corriente de luz no va a decir: como esta persona no sabía que si se pegaba se iba a electrocutar, entonces no le va a pasar nada. No, es lo mismo. Hay errores que por mucho que querramos quitarle toda la responsabilidad, que porque es un pequeño error, siguen dejando consecuencias funestas en la vida de las personas. Por eso el salmista hace una pregunta: ¿quién puede entender sus propios errores? A mí me parece tan interesante esta pregunta y vale la pena. Yo se la voy a preguntar a usted y usted me va a responder en el canal de YouTube. Respóndame. A ver, ¿quién puede entender sus propios errores? Ya le acabé de hablar de los yerros de los que habla la ley, y había que ofrecer sacrificio por ellos. A mí hay un pasaje que realmente quisiera leer esta mañana con ustedes porque me impacta. Está en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, en el versículo 6. Y mire
qué hermoso pasaje de la Biblia. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tan tremendo. ¿Sabía usted que según la Biblia y el versículo que estamos leyendo, hay un espíritu de verdad? El espíritu de Dios, el que nos guía a toda la verdad, el que nos enseña el camino a seguir, el que nos ayuda a tomar decisiones sabias entendidas. Pero usted sabía que según este versículo también existe un espíritu de error. Que hay alguien interesado en que las personas sigan errando, hasta que destruye completamente su vida. Por eso es tan interesante el ejercicio de acercarse cada día a las Escrituras. Porque cuando yo me acerco a la palabra de Dios se convierte en una luz. Yo quisiera enfocar mucho el versículo que estamos leyendo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Yo quisiera enfocarlo hoy conforme a las relaciones interpersonales que llevamos los seres humanos. Sobre todo, por ejemplo, con nuestros cónyuges, con nuestra familia, con nuestras personas más cercanas. ¿Y por qué lo quiero enfocar así? Porque el ser humano tiende a no aceptar sus errores. Y cuando los identifica, ¿sabe qué hace? Se justifica. Esa es la realidad. Dios tiene dos maneras de hacernos reconocer nuestros errores. Y uno es enviar a alguien a que nos los revele, a que nos diga, vea, usted es así, a que lo confronten a uno. Ustedes se acuerdan cuando David pecó. David pecó con Betsabé, pero acuérdense el contexto del pecado de David con Betsabé. David era el rey, tenía muchas esposas, tenía el poder, tenía la autoridad, pero entre su gente estaban sus soldados y había un fiel soldado, Urías, y su esposa era Betsabé. ¿Qué terminó haciendo el rey David? Ustedes conocen la historia. Mandó prácticamente a Urías al frente de la batalla para que lo mataran porque él se enamoró de su esposa. Luego la tomó y se hizo como si no fuera con él. Se quedó calladito David, no le dijo nada a nadie. Y un día el profeta viene donde David y dice, Rey David, tengo que contarle una historia. Imagínense que en este pueblo hay un hombre que tiene muchas ovejas y su vecino solamente una ovejita. Y él hizo una fiesta, el hombre rico hizo una fiesta. ¿Y sabe qué hizo? En vez de matar una de sus cientos de ovejas, ¿sabe qué hizo? Fue y mandó a traer la ovejita del vecino y la sacrificó. Cuando David oyó esa historia, dijo, tráigame a ese desgraciado que es digno de muerte. ¿Sabe qué le dijo el profeta al rey David? Ese hombre eres tú. Ese día, Dios confrontó a David con el profeta acerca de su pecado, de lo que había hecho con Betsabé y con su soldado. Y Dios muchas veces lo que quiere hacer, por eso el salmista dice, ¿quién puede entender sus propios errores? Por eso uno se tiene que acercar cada día a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única capaz de entrar allá, como con esta historia y esta fábula que le contó el profeta a David, para que nosotros reconozcamos nuestros errores, nuestra necesidad de cambio. Ya le dije, hay gente que no quiere aceptar sus errores, pero hay otros que aceptándolos los justifican. Y eso es común y normal en el ser humano. Nos justificamos de manera religiosa porque tratamos de entender lo que está bien y lo que está mal. Pero claro, ¿sabe qué hacemos? Nos centramos en la paja que está en el ojo del prójimo. ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 3 y 4? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás tú a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que está en el ojo tuyo?
normalmente eso es lo que pasa en las relaciones, que siempre estamos enfocados. Y créame, uno oye a las personas y dice, pero ¿cómo usted es tan ciego que no ve cómo es? Porque a nosotros nos queda muy fácil analizar a las otras personas, ver cómo son en su forma de ser, de pensar, de vivir. Y entonces de una vez decimos, usted es esto, aquello y lo otro. ¿Usted por qué está así? Pero qué difícil es hacer ese mismo ejercicio, pero con nosotros mismos. Por eso a mí me gusta mucho un versículo que está en Santiago. Porque Santiago nos va a ayudar a responderle la pregunta al salmista. El salmista decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Yo creo que Santiago le responde muy bien al salmista y esto nos va a ayudar a nosotros a entender más el pasaje, porque también nos da una luz a nosotros. Ustedes han leído Santiago 1. Acompáñenme desde el verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire lo que dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Pero mire el verso 25, estoy leyendo Santiago 1. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Me entendió? Mire lo que está diciendo Santiago. Santiago dice, vamos a contestarle al salmista, ¿quién entenderá sus propios errores? ¿Sabe quién? El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y viéndose en ella, toma decisiones. ¿Qué quiere decir? La Biblia es un espejo. Pastor, explíqueme, ¿qué significa eso de que la Biblia es un espejo? Abra la Biblia. Y cuando usted abre la Biblia, y usted abre la Biblia con un corazón dispuesto, y usted abre la Biblia para oír a Dios, usted abre la Biblia porque está interesado en que Dios haga un milagro en su vida, usted empieza a leer, y usted dice, wow, me están hablando a mí. Esta persona de la que están hablando aquí, que dice que es inclinada a la carne, a las obras de la carne, ese soy yo. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios? Me redarguye, me hace caer en la cuenta de lo que soy y me lleva al genuino arrepentimiento con Dios. ¿Sabe qué hace la Biblia? Saca precisamente esas cosas que yo tengo allá adentro del corazón y las saca a luz, como cuando usted pone una lámpara cuando está oscuro. Yo le voy a invitar a que haga un ejercicio. Si usted es experto en algo, de manualidades, de armar algo, hágalo pero en un lugar oscuro. Y al otro día por la mañana, vaya y mire lo que hizo. Estará lleno de errores. ¿Por qué? Porque cuando uno hace las cosas en la oscuridad, por experto que sea, se va a equivocar, no va a poner las cosas en su sitio, todo va a quedar mal. Alguien decía, lo que se hace en la noche se ve de día. ¿Qué pasa cuando uno permanece en sus errores? Va a seguir en ellos. A eso se refiere la pregunta que hace el salmista en este salmo. ¿Quién entenderá sus propios errores? Si usted no deja que la luz de Dios penetre a través de su palabra en usted, usted va a seguir andando en tinieblas. Usted va a seguir andando en oscuridad. Usted va a seguir cometiendo errores y ni siquiera va a ser consciente de ellos. Los testimonios más maravillosos que yo he oído como pastor a lo largo de mi vida son así. Pastor, yo no me había dado cuenta que con mi mamá le estaba haciendo tanto daño a mis hijos. Y leyendo la Biblia, otros me han dicho, pastor, estaba muy equivocado en mi manera de manejar el dinero y concebirlo y por eso andaba en la ruina económica. Ahora con la Biblia, que me ilustra cómo ser un mayordomo, he aprendido. ¿Sí ve? Ese es el secreto del versículo que estamos leyendo hoy. Y por eso es que el maná que le llega a usted cada mañana a su vida no es un maná para que usted lo oiga religiosamente. Sí, ya oí el maná de hoy. Sí, ya oí lo que el pastor dijo. Sí, tan lindo, sí, tan bonito, sí. No.
Lo que usted oye mañana tras mañana en este devocional no es otra cosa sino la voz de Dios que se quiere convertir en una lámpara allá en el lugar más oscurito de su corazón, de su mente, de sus emociones, de sus relaciones. ¿Sabe qué es esto que usted escucha cada mañana? Un espejo que le dice, levántese a mirarse en ese espejo para que cuando se vea a sí mismo no vaya y se le olvide quién era, sino diga, este espejo me está diciendo que estoy así, que tengo que cambiarme, que tengo que lavarme la cara, que tengo que maquillarme, que tengo que peinarme porque estoy despelucado. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso yo una y otra vez insisto en este devocional. Hay que levantarse, pero a oír atentamente, no a oír por oír. No a seguir una ilustración y ya. Lo que hace el devocional Maná, lo que hace la agenda devocional es hacernos leer un texto cada día y hacernos preguntas. Por eso es tan interesante la agenda, porque ella nos hace preguntas. Pregúntese conforme a lo que leyó y escriba lo que aprendió. Mi querida familia de Maná, yo espero que usted esté oyendo la voz de Dios con esto que el Señor nos está hablando esta semana. Pero yo quiero decirle hoy, con todo mi corazón, que realmente este es un llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Quién puede entender sus propios errores? Aquel que deja que Dios hable, muestre y enseñe a través de su palabra. Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Gracias por tu palabra y gracias por cada oyente de Maná. Quiero orar por ellos, porque yo sé, Señor, que ellos todos andan en la búsqueda intensa de cambiar, de mejorar, de ser mejores personas. Y a veces no encuentran cómo. Y aquí el salmista nos está dando una respuesta contundente. Que la única manera de cambiar es primero reconocer dónde está mi error. Y la única que me puede mostrar ese error es la palabra de Dios. Señor, que cuando tú te reveles a mí y me muestres todos mis errores, mis pecados, tú tengas misericordia de mí y me ayudes para hacer cada día lo que tú quieres hacer en mi vida. Gracias por este día, te entregamos nuestras actividades. Guarda nuestra entrada, nuestra salida, cúbrenos con tu sangre y guárdanos del mal. Y gracias por estar con nosotros, nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. Si alguien quiere la agenda devocional en Venezuela, puede llamar a este número, 424-133-7204. Si alguien quiere la agenda en Colombia, 314-829-7534. Y si alguien la quiere en los Estados Unidos, 561-703-2052. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. Hoy es el día 346 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Apocalipsis 14, del 14 al 20. El Hijo del Hombre, nuestro Salvador, tiene la potestad para cosechar, es decir, para juzgar a justos e injustos. Por eso no dejes de compartir el Evangelio para que sean más quienes sean salvos de la ira de Dios. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com.
Mi nombre es Mariana Eucio Ordóñez, tengo 25 años y soy de la ciudad de Buga Valle, Colombia. Vivo en Medellín y me encuentro trabajando como misionera campus. Lo que me motivó a ser misionera campus fue primeramente el llamado que Dios me había hecho. Este servicio es algo que a mí me apasiona. Yo amo servir en el campus universitario. Cuando vengo a las universidades y veo a los jóvenes que están aquí, los veo como esas ovejas sin pastor de las que alguna vez habló Jesús. Lo que me motivó a ser misionera campus es una pasión que arde en mi corazón, poder servirle al Señor con los jóvenes en los campus universitarios. Arde en mí un amor infinito hacia esto. Quiero agradecerles a ustedes que están viendo este video porque gracias a sus oraciones hoy puedo ser una respuesta a ellas y estar sirviendo aquí como misionera a tiempo completo. Y también quiero agradecerles muchísimo por todos los aportes que ustedes han dado, porque por medio de ellos yo también puedo estar en este lugar. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.